Gloria a mi Jesús, gloria al poderoso gigante, al digno y al maravilloso Dios del cielo y de la tierra. Bendiciones para cada persona, cada hermano y amigo que va a escuchar este mensaje del Señor Dios Todopoderoso. Este es un mensaje de escatología. Deseo con todo mi corazón enseñarles, explicar el símbolo de una trompeta muy especial. Es la sexta trompeta del Apocalipsis. Se forman muchas teorías y muchas interpretaciones acerca de cómo interpretar la palabra de Dios. Ahora, quiero con todo mi corazón poderles que el Espíritu Santo sea el que con el poder, con la sabiduría gloriosa, me dé para poder explicar con mucha claridad la trompeta sexta. Y vamos en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Vamos a Apocalipsis capítulo 9, verso 12. Apocalipsis 9, verso 12. Y leemos la palabra de Dios en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. El primer ángel, el primer ay, pasó. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los ángeles, a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras malas de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Vamos a hablar primero. Es un pasaje bastante largo,
eh, así que no se puede uno hacer una exégesis bastante de todo porque le tardaría mucho tiempo. El primer ay, la palabra ay significa juicio, pero en el sentido griego significa desastre. El primer ay es la quinta trompeta. En las 7 trompetas, especialmente las primeras 4 trompetas, es juicio en la naturaleza, temblores, todo lo que sea destrucción de la naturaleza. Eso hace las 4 trompetas. La quinta trompeta es un juicio y es un daño a las mentes humanas de los hombres. Estos son poderes demoníacos que destruyen al hombre mentalmente. Estos son poderes demoníacos digamos, de tormento, pero solamente a hombres, personas que tengan el sello de la bestia. La quinta trompeta es ese sello, eh, significa durante la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Todos los hombres que no quieren aceptar a Cristo, que no tienen, los demonios atacan sus mentes, la depresión, la lucha, la angustia, la locura, las drogas, tantas cosas que dañan, que los mantiene atormentados y acabados. Bueno, pero no voy a explicar esto. Es decir, la quinta trompeta ataca la vida espiritual, mental y psicológica del hombre que no es de Cristo. Y la sexta trompeta es diferente. La quinta no mata, solo atormenta. Solo causa depresión, locura, esquizofrenia, desespero. Pero esta sí mata, mata el cuerpo. Dice, el primer ay pasó. Y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta. Vamos a explicar la palabra trompeta. Trompeta es literalmente o figurativamente tocar o sonar. Quiere decir del salpizo, hacer sonar una trompeta, tocar una trompeta, se emplea. ¿Qué quiere decir? En el pueblo de Israel, cuando se movía en el desierto, cuando salió de Egipto, este pueblo, cada vez que hacían sonar el cuerno, la trompeta, tenían que moverse, era un símbolo de moverse. Cuando Dios habló en el monte personalmente, que el pueblo le dijo a Moisés, dijo a Dios que mejor hablara directamente con Moisés porque ellos se tapaban los oídos y no aguantaban la voz de Dios. También para oír la voz de Dios antes de que Jesús hacían sonar la trompeta. La trompeta también se anuncia como en Joel cuando dice tocad trompeta en Sión y anunciad. Es un aviso y es una alerta. De una alerta también, en primer lugar, de un juicio de Dios sobre las personas. Y la trompeta también simboliza la obra magnífica de Dios de la iglesia. Cuando Jesucristo venga dice que sonará la última trompeta. Siempre es un símbolo de alerta, para bien o para mal. Así que toca la trompeta y es un símbolo de juicio. Este juicio de las trompetas significa que cuando Dios toca cuando el Señor hace tocar las trompetas por el ángel, la trompeta, es que el Señor, después que ascendió Cristo y está
a la diestra del Padre Celestial. Esas trompetas suenan, porque esas trompetas es el juicio de Dios, desde la primera venida de Cristo hasta cuando Él venga la segunda vez. Esta trompeta es una alerta de juicio y de castigo. El ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos. En el Antiguo Testamento, los cuatro cuernos, cuando estaban antes de hacer el templo de Israel, los cuatro cuernos del altar, era del altar de la presencia de Dios que se movía. Los cuatro cuernos simbolizan la presencia de Dios directa. Es decir, que la voz sale directamente de Dios. Es decir, que Dios es el que directamente en su soberanía manda este juicio. El altar simboliza el lugar santísimo, simboliza la santidad de Dios, simboliza la misma presencia de Dios viva que le dice al ángel que toque la sexta trompeta. Ahora, el número 6 simboliza el número de la imperfección del hombre. La imperfección del hombre significa que el hombre quiere llegar a ser como Dios, pero cada vez se destruye más entre sí mismos. Dice, y estaba delante, dice el altar de oro que estaba delante de Dios, que la presencia de Dios. El 14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los cuatro ángeles, el número 4 simboliza el número de toda la tierra. Eso simboliza los 4 puntos cardinales. Los cuatro ángeles que se dicen, lo más seguro es que estos ángeles son demoníacos, no tienen nada que ver con Dios. El río Éufrates es un símbolo también. Apocalipsis es meramente símbolos. Junto al gran río Éufrates estaba los sirios y la gran Babilonia. Asiria y Babilonia simbolizan todo el poder del mundo anticristiano, todo el poder mundanal en todo tipo, sea el poder político o sea bien el poder religioso mundano, pecaminoso, corrompido y sodomita, el poder de lujo, el poder de las riquezas, el poder del dinero. Eso simboliza junto al gran río Éufrates. Sí, por eso estaban junto al gran río Éufrates. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La sexta trompeta es tocada, y esta trompeta tiene que ver con la guerra, es decir, con todas las guerras del tiempo. Esta trompeta, la sexta trompeta, simboliza no solamente una guerra en el último tiempo, sino simboliza todas las guerras del último tiempo. ¿Por qué el último tiempo? No nos olvidemos que dice Joel 2:12, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones. El apóstol Pedro, cuando cae en el día de Pentecostés, vuelve y repite el mismo pasaje que habla Joel 2:12,
Y dice, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu, es decir, algo. Cuando el apóstol Pedro se levanta en ese tiempo, hace 2000 años, a predicar en ese sermón, eran los postreros días. Desde que Jesucristo ascendió hasta ahora son los postreros días. Así que en estos postreros días son las guerras, todo tipo de guerra, con todas las guerras de todos los tiempos usadas por Dios como una voz de advertencia a todos los incrédulos. La quinta trompeta trajo tormento para los malos de la tierra. La sexta trae la muerte para una tercera parte de ellos. Se simbolizan aquí las calamidades de las guerras, las sediciones o los motines y otros actos de violencia pública en todas las partes y en todo el tiempo. El cuarto sello. No ve. El Apocalipsis es un libro paralelo, así que por lo tanto estamos viendo vemos el cuarto sello desde un punto de vista. Es lo mismo. Vemos la sexta trompeta, es lo mismo que el cuarto sello. La sexta trompeta tiene los 4 ángeles en el gran río Éufrates y el 4, que significa todo el sistema del globo terráqueo o la plenitud del globo terráqueo. Es lo mismo, pero puesto desde otro punto de vista. Está mostrando todas las guerras y todas las sediciones que pueden destruir. Y en todo el tiempo indicaba en parte una prueba para el santo. La sexta trompeta indica una advertencia punitiva para el malo. Dios hizo uso de las guerras de los asirios para castigar a Israel de los babilonios, para llevar cautivos a los judíos de los medos persas, para derrotar a los babilonios. Hizo uso de los romanos para destruir a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Esta sexta trompeta indica las advertencias de Dios por medio de guerras en general. Y oí una voz del cielo, y esta voz vino del lugar donde el ángel añadió el incienso. El incienso añadido son todas las oraciones de los que tienen el sello del Espíritu de Dios en su vida. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desata atados. La respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Estos ángeles todavía no tenían poder para actuar, pero estaban esperando órdenes junto al gran río Éufrates. Este río en la frontera oriental de Israel, Primera Reyes 4:21, simboliza el terreno del enemigo del pueblo de Dios. Desde allí vienen los babilonios, Nabucodonosor, para conquistar a Egipto. Este río simboliza Babilonia y Asiria. Babilonia siempre simboliza el mundo, la vanidad, la riqueza, la política y la idolatría. Así que no es en especial o en esencial una ciudad, sino el poder del mundo, las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras mundiales que han habido en todos los tiempos, desde que Cristo ascendió hasta ahora. Las multitudes de hombres que han muerto por medio de estas guerras. Las destrucciones totales. El juicio de Dios se manifiesta a través de todas estas guerras. El 9:15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y fueron desatados. El trono controla, empleando a las actividades de las naciones para sus propios fines y propósitos. Aquí, la tercera parte de los hombres, tampoco no hay que tomarla literalmente. El número 3 es otro símbolo del
El número 13 es el símbolo del número de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el juicio de Dios completo a través de las guerras y la destrucción, a través de todo lo que se levanta para los hombres. Las guerras que destruyen y acaban. Directamente Dios es el que lo hace. He aquí yo levanto la hora, día, mes y año, dice en Habacuc 1:6 al 11, quien decide cuándo vamos y cómo los eventos en la historia humana les sirvan a sus propósitos para el hombre. A fin de matar hombres, estos ángeles precipitan el mundo a la guerra general, de la cual resulta muerta la tercera parte de los hombres. Desde hace siglos Dios ha hecho uso de la guerra para advertir al hombre. Los 4 ángeles no es que sean 4 ángeles o 4 espíritus solamente. Los 4 ángeles simbolizan el poder demoníaco satánico en todo el planeta en general. Todo el poder de guerra, todo significa que en las guerras, significa que en todo eso que se levanta, es Dios en su soberanía que lo permite y que lo hace y que lo manda, y que manda la orden, y como alerta y advertencia y juicio y desastre que Dios lo manda. Pero el que actúa a través de la guerra son demonios, son legiones y poderes demoníacos a través de las guerras que usan a las personas para destruir, para acabar países, para destruirse unos con otros. Este mismo sentido es el que da Mateo cuando dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán guerras y rumores de guerras. Es el mismo sentido y el mismo paralelismo. La sexta trompeta es el mismo paralelismo con Mateo 24, cuando siempre llega y dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán guerras, ¿sí? Se destruirán unos a otros. Es lo que ha venido pasando desde que Jesucristo ascendió hasta ahora. Ha venido pasando guerra tras guerra y destrucción tras destrucción. Hombres mueren a montones y a multitudes. Leemos el 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dijo Juan. La cantidad indicada en este versículo es simbólica de una cantidad enorme. El número 2 simboliza, el 2 simboliza testimonio. Recordemos que el 2 simboliza el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los 2 testigos. El 2 simboliza que el Señor mandaba de 2 en 2 a predicar la palabra. Así que el 2 siempre simboliza el testimonio y la veracidad de Dios. Y el número 200 simboliza un número enorme y un número innumerable, imposible de contar. Dice, el texto original dice literalmente, mire lo que dice en el griego: 2 miriadas o miriadón. La palabra griega murias quiere decir 10.000. Eso quiere decir en el griego. Como por ejemplo en Hechos 19:19, 5 muriadas, que significa 50.000. Pero esta palabra en el plural seguida de la misma palabra en el genitivo plural, como en este versículo 9:16, significa una multitud sin número. Es decir, que en el griego no quiere decir exactamente 200 millones, es una multitud sin número. Lo que Juan quiere decir es que vio una multitud sin número. Es decir, que el número 200 millones no es literal.
no se puede literalizar el número 200 millones. Lo que quiere decir Juan aquí es que es una multitud enorme, incontable, que dice, significa una multitud sin número. Según el señor Taide, el léxico griego reconocido en la traducción literal en este pasaje es 200 millones, 2 por 10.000, pero el significado es una multitud indefinida. Y esta cantidad simbólica es suficiente para lograr los propósitos de Dios. Esa cantidad no puede ser resistida. Ese es el punto. El punto es que habrán multitudes y multitudes de ejércitos destructores, que se levantan demonios a través de los mismos hombres y se destruyen en las guerras. Y vamos con el 9, 17 al 19. Dice, así vi en visión a los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, con ellas dañaban, y se describen en simbolismo la fuerza, tanto ofensiva como defensiva. Su obra es la de matar y dañar. Matan a la tercera parte de los hombres y dejan dañados a otros muchos, así en la guerra general. Pero vamos a leerlo dice, los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego. Aquí es el corazas de fuego, es el color de fuego, que significa el juicio y la ira de Dios. El zafiro es un color de candela azul, que es la plena, el juicio de Dios. Y el azufre simboliza el tormento y el castigo completo de Dios. Todos son colores que simbolizan. Dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Ahora, ¿qué simboliza el caballo? Simboliza fuerza, velocidad. El caballo era lo esencial para usar en las guerras y para destruir. Fuerza y velocidad simboliza el caballo. Simboliza que todo este poder demoníaco que viene en las guerras son ejércitos. Y dice que tenía cabeza de leones. El león simboliza, la cabeza de león simboliza que va, destruye. Dice la Biblia que el rugido del león es el rugido que causa más miedo y más temor de los animales, que los acobarda. Por eso dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león simboliza el rugido y la autoridad dominante que destruye y pasa por encima de lo que sea, pero que va con la velocidad y la fuerza del caballo, y que simboliza que va la ira de Dios, el juicio pleno de Dios. El azufre simboliza el tormento. Es como de alguna manera un tipo de infierno para matar y destruir aquí en la tierra, hacer juicio a los hombres. Dice que y de su boca salían fuego, humo y azufre. El fuego es el castigo de Dios. ¿Qué simboliza el fuego? Literalmente o figurativamente, rayo, relámpago, fuego y quemar. Significa fuego y hoguera. Aquí en el antropinos, quiere decir en el griego, se traduce de hombres comúnmente aceptados. Tiene la forma genitiva, humanidad y humano, término con el que tiene relación más abajo para
fiebre de los términos castellanos pira y pirugénico. Se usa además de su significado ordinario y natural en las siguientes instancias: de la santidad de Dios que consume todo aquello que es inconsecuente con la misma, de manera similar de los santos ángeles como su ministro, y es símbolo de aquello que prueba la fe de los santos, produciendo lo que dará la gloria a su Señor, y del juicio divino, probando las obras de los creyentes en el tribunal de Cristo, y C, de el fuego del juicio divino sobre los que rechazan a Cristo. Esto simboliza el fuego. El humo es una afinidad. El humo significa confusión. El pecado y la confusión. Viene confusión, neblina, pecado, oscuridad. La perdición completa y la destrucción. Personas que están confundidas, destruidas, ciegas por el pecado. Y aunque la ira de Dios y el juicio de Dios están sobre esas vidas, gente que muere por guerras, destrucciones, por hambres, sin embargo, con todo lo que pasa, no se arrepiente. Y el azufre es un sentido, azufre viene del griego taión, que originalmente denota fuego del cielo. Está relacionado con el azufre. Los lugares tocados por rayos se llamaban teta, y como el rayo deja un olor a azufre, como el azufre era utilizado en las purificaciones paganas, recibió el nombre de Ión. ¿Y qué fue lo que cayó sobre Sodoma y Gomorra? Cayó fuego y azufre, el juicio de Dios y la ira de Dios, que queda la destrucción completa a través de guerras y destrucciones por completo. Por estas tres plagas, ¿sí? Por el fuego es el juicio y la ira de Dios completa. El humo, el pecado y la confusión y la ceguera, nunca se arrepienten. Y el azufre es todo lo que queda. Fue lo único que quedó en Sodoma y Gomorra, el juicio completo de Dios. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y azufre que salía de su boca. El fuego, el humo y azufre significa los hombres fueron destruidos por completo, por el juicio pleno de Dios, porque son tres partes. Una vez más, el juicio pleno de Dios sobre los hombres a través de las guerras, a través de destruirse nación contra nación y reino contra reino. Esto ha sucedido desde que Jesucristo ascendió, desde mucho antes, pero aquí la profecía de Apocalipsis muestra que es los últimos tiempos, los últimos días, de los que está hablando Joel y de los que está hablando el apóstol Pedro. Dice, pues el poder de los caballos estaban en su boca, en sus colas. El poder de sus caballos estaban en su boca. Significa el miedo y el terror, porque eso es lo que causa el rugido del león. Miedo, terror y espanto. Y eso es lo que causan las guerras, las amenazas, las bombas atómicas. Guerra y terror. Las guerras que también se levantan de todos los grupos al margen de la ley, guerras, guerrillas, grupos izquierdistas, derechistas que se levantan y se atacan unos a otros y se destruyen. Por ejemplo, sea todo tipo de guerra, de grupos al margen de la ley, en cualquier parte causan terror, causan miedo y causan destrucción, terror. La gente sale desplazada, tiene que huir de sus partes, deben de dejar sus tierras porque hay una guerra.
estos grupos están contra, digamos, el país, y hay destrucción, persecución. De pronto viene el ejército contra estos grupos y causan destrucción y terminan cayendo gente inocente, muerte, acaban, hambrunas. Todo esto causa las guerras. Terror, espanto, desolación, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Las serpientes es otro símbolo, es el símbolo de que Satanás va por debajo de todo. El diablo es el que va administrando y manejando todo. La astucia de Satanás, la astucia del diablo es la que está ahí, dañando y destruyendo a los hombres. Directamente el veneno del dragón, de la serpiente antigua, es el que está en las colas. Es lo que causa daño, es lo que va destruyendo. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios e imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y eso hoy día pasa, siempre ha pasado eso. No importa guerras, destrucciones, hambrunas, terror. El hombre no se arrepiente y no cambia y no deja el pecado. Así que concluyo. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa entonces la sexta trompeta? Significa todas las guerras que han habido en todos los tiempos, desde la primera venida de Cristo hasta que Él venga. Estas guerras es el juicio de Dios. Siempre todas las guerras que se levantan en cualquier parte del mundo es el juicio de Dios que está sobre las personas. Sin embargo, pase lo que pase, las guerras que han habido en cualquier parte del mundo, sea Japón, sea China, sea la India, sea África, sea Europa, a veces los países son desolados y acabados. Aumenta la pobreza, la destrucción por medio de esto. Pero sin embargo, por ejemplo, cómo está África, la India, y no importa o cómo están los países árabes, musulmanes, más pobres, más acabados, más destruidos, y no dejan de adorar dioses falsos, no dejan de adorar otros dioses, no dejan de de dejar el pecado y buscar a Cristo. Sin embargo, siguen siendo más tercos y obstinados y apartados de la gran misericordia de Dios. No le quieren buscar. Cuántas guerras destructivas hay, cuántos hombres mueren. Sin embargo, el hombre no se arrepiente y no cambia. Y hoy el Señor Dios está enseñando que este es el juicio que Él tiene para cada uno. Para el juicio de Dios se manifiesta a través de todas las guerras, a través de los grupos subversivos, a través de todo esto. Las guerras mundiales que destruirán y acabarán al hombre, y que aún el hombre no se quiere arrepentir de ninguna manera. Así que vemos, mis amados amigos y hermanos, que el Señor Dios nos enseña a ver
cómo el hombre es obstinado y no se arrepiente de sus pecados. No se arrepiente. Sin embargo, dice la Biblia que cuando venga Cristo, todo esto habrá. La gente estará comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Será también como Sodoma y Gomorra. Nunca, no cambiarán. Solamente los pocos que son elegidos buscarán y estarán preparados. Aquellos que de verdad han buscado a Cristo de corazón no serán sorprendidos por la segunda venida. Pero todos aquellos que amaron el pecado y la inmundicia, que tienen el sello, la marca de la bestia en sus corazones, serán sorprendidos, y la ira de Dios está sobre todos aquellos. Hay que buscar de Dios. Dios hace juicio y hay que buscar de Él. Hay que llenarnos de Él y de su Espíritu. Mis amados, que Dios los bendiga y los colme de muchas, muchas bendiciones. Bendito el nombre del Señor Dios. Amén.